Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo del canal de YouTube. Emisión en directo que aprovechamos hoy para estrenar una nueva sección que esperemos que se mantenga durante mucho tiempo en el aire, y es una tertulia sobre mercados financieros. De la misma manera que ya hemos hasta cierto punto institucionalizado la tertulia de macroeconomía, una tertulia que en general y salvo por problemas de sonido como el que acabamos de tener al principio, creo que es una tertulia que nos resulta útil a todos para ubicarnos exactamente en qué momento de la coyuntura del ciclo económico estamos, sabiendo además que puede haber diversidad de opiniones y de criterios, pero siempre tratando de aportar criterios propios y de otras personas tan informados como sea posible para que al menos la incertidumbre sea una incertidumbre acotada. Pues, cómo no, también tiene, creo, sentido lanzar mensualmente una tertulia sobre mercados financieros que pueda ayudarnos a orientarnos en nuestras inversiones a título personal o a título profesional, aquellos que sean inversores profesionales. Y tengo que agradecer al patrocinador, en este caso la empresa que ha decidido apadrinar esta tertulia, que es Chapnik & Giesen, un vehículo de inversión inmobiliaria del cual, si os queréis informar, tenéis el link en la caja de la descripción del vídeo, y también al final de la tertulia pondremos un vídeo resumen con algunas de sus propuestas de creación de valor para el inversor. Será en todo caso una tertulia donde traeremos a muchos perfiles inversores de muchos mercados distintos y en la que trataremos de ofrecer una panorámica actualizada de diversos mercados y, por tanto, ya digo, agradezco a Chapnik & Giesen, cuyo logo, por cierto, tenéis en pantalla, que se haya decidido a apadrinarla y a promoverla. Y bueno, sin más presentaciones, empecemos con los tertulianos de hoy. En primer lugar, tenemos a Pablo Gil Trader, sobradamente conocido en el mundo de la inversión nacional, tanto por su capacidad gestora como también por su capacidad comunicativa. Yo ya lo conocía por Twitter, pero coincidí hace poco en una tertulia con él sobre criptoactivos, y la verdad es que me gustó mucho cómo transmitía y cómo comunicaba, y además no solo cómo comunicaba en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo. Y por eso, en cuanto he tenido la ocasión de inaugurar esta tertulia, me he lanzado a pedirle que participe. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por contar conmigo, Juan Ramón. Nada, es un auténtico placer por mi parte. Y también tenemos a una persona que conozco personalmente desde hace muchísimo tiempo, a quien tengo mucho aprecio personal, pero que además se ha convertido en también un referente del mundo de la inversión, a pesar de su todavía juventud, que es Edgar Fernández. ¿Qué tal, Edgar? Asesor de Tercio Capital y cofundador del canal de YouTube dedicado a la inversión, y que también os recomiendo que sigáis, sobre todo si os gustan las opiniones y la perspectiva que aporta Edgar, porque ahí encontraréis mucho más sobre ello. Los locos de Wall Street, lo podéis buscar en YouTube. ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, Juan, y muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues ya digo, un auténtico placer teneros a los dos, porque sé que sois personas con mucho criterio y mucho conocimiento. Luego, aquí, lo comentábamos antes a micro cerrado, no hay bola de cristal, no la hay en macroeconomía, no la hay mucho menos en mercados financieros, que ni siquiera replican exactamente la macroeconomía, sino que en el corto plazo se pueden mover por multitud de circunstancias. Pero al menos tratemos de entender un poco qué pasa en los mercados, ¿no? Y empecemos con un mercado que, hombre, no es el más importante por volumen, que ese sería el de renta fija, pero desde luego sí es quizá el más importante para el inversor medianamente sofisticado, que es la renta variable, ¿no? La bolsa. ¿Qué está pasando con la bolsa? Llevamos meses de una caída muy intensa, en parte por las circunstancias macroeconómicas que hemos podido analizar en otras ocasiones, pero ¿realmente la corrección que estamos viviendo está justificada? ¿Hay una sobrereacción?
¿está tan justificada que todavía no hemos tocado fondo? ¿Cuál es vuestra perspectiva al respecto? No sé, por ejemplo, empecemos por Pablo. Bueno, yo creo que hay que tener un poco de visión histórica, ¿no? Si solamente nos centramos en lo que ocurre en el corto plazo, perdemos la referencia de dónde venimos, ¿no? La realidad es que desde el año 2009, sobre todo la bolsa americana, que es la que marca de alguna manera la pauta, que luego siguen muchas otras bolsas del mundo, pues experimentó una subida estratosférica en términos porcentuales y concretamente lo acontecido desde la pandemia pues llama mucho la atención, ¿no? El año 2020, con la peor crisis económica que se recuerda casi en el último siglo, pues las bolsas cerraban en máximos históricos y para entender ese tipo de comportamiento pues no podemos olvidarnos de los programas de estímulo fiscal y monetarios que se han llevado a cabo, ¿no? Y que han sido artífices, yo creo, de una buena parte, una buena explicación de lo que ha acontecido en la bolsa. Nos enfrentamos hoy, en mi opinión, a algo que no conocíamos y que hay que ser muy viejo para haber vivido, porque estamos hablando de la década de los 80, cuando se experimentaban inflaciones tan altas como las actuales. Y eso pues va a cambiar un poco la pauta de actuación de los principales valedores de la bolsa de los últimos años, que son los bancos centrales. Cada vez que hemos tenido un atisbo de problemas, bien fuese el Brexit, bien fuese la situación con Grecia en 2011-2012 o la crisis periférica que se genera a partir de ahí, o incluso el conato de normalización monetaria que desencadena una corrección de más de un 20% en 2018 en la bolsa. A cada una de estas muestras de debilidad, los bancos centrales entraban a saco cambiando su política monetaria y dando un soporte, ¿no? La gente le llama la put de la Fed, ¿no? Al final lo que han hecho los bancos centrales, en mi opinión, es erradicar la prima de riesgo a la izquierda, o al menos minorarla muchísimo, ¿no? Y entonces han creado pues un comportamiento entre los inversores durante los últimos 12 años en los que la inacción ante cualquier problema era un acierto, o incluso los más agresivos, comprar cualquier caída era un acierto, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a algo muy distinto, porque al margen de que luego hablamos de si habrá o no habrá recesión, la realidad es que los bancos centrales hoy día están maniatados, ¿no? No pueden, tienen un problema tan grande con el tema de la inflación que no pueden hacer lo que han estado haciendo durante más de una década. Y eso creo que muchos inversores no lo han entendido todavía. Yo leo y escucho a muchos analistas y a muchos estrategas que todavía debaten sobre dónde está el suelo a partir del cual la Fed va a salir. Digo, no creo que no habéis entendido que la Fed, mientras la inflación esté en el 9,1%, no va a ir a ningún sitio, no es tu amigo, como digo yo, está en el otro lado del ring, ¿no? Se ha convertido en tu enemigo, es el que te sube las tasas, el que va a reducirte el programa de QE, el que no va a financiar programas de estímulo fiscal, que por otro lado ya bastante tienen con el déficit anual y la deuda que han generado. Y creo que esas circunstancias tal vez habría que interiorizarlas un poco más, ¿no? Creo que el suelo de mercado hasta ahora siempre venía de la mano de ese cambio de ruta por parte de bancos centrales y eso no va a ocurrir en los próximos meses. Yo creo que de aquí a fin de año, como mínimo, vas a tener bancos centrales subiendo tasas de interés de forma más o menos agresiva y eso pues tiene el riesgo de desencadenar una recesión económica, pero lo que es más importante, cuando la gente entienda que no hay nada que soporte por el lado izquierdo las bolsas, tal vez veamos algo de lo que hablaremos después, ¿no? Yo considero que no ha habido para nada capitulación en el mercado y que es el típico comportamiento que se suele ver cerca de los suelos, ¿no? Una de las frases que yo más he usado en mi carrera cuando gestionaba nuestro fondo era la bolsa no va a dejar de caer hasta que no dejes de preguntarme dónde está el suelo, ¿no? Y yo le decía eso a mis clientes, que eran clientes institucionales. Digo, es que si estás buscando el suelo quiere decir que no has entrado en pánico. Si no has entrado en pánico no hay capitulación. Y desde ese punto de vista creo que estamos todavía relativamente lejos de ese suelo. Dos comentarios y ahora te doy la palabra a Edgar para que puedas complementar. El primero es que no lo he mencionado en la presentación, pero Pablo Gil también tiene canal de YouTube y también os recomiendo que os suscribáis a él, porque además ya veo a muchos que les está encantando tu intervención, o sea que obviamente les interesará también seguirte por ese foro. La otra es un poco complementar lo que decías, ¿no? La Fed en este contexto no es nuestro amigo. De hecho, puede ser incluso nuestro enemigo. Recuerdo unas declaraciones del ex presidente de la Fed de Nueva York, David Dudley, hace apenas 2 o 3 meses, cuando la bolsa todavía no había empezado a pinchar en serio, en el que decía, la Fed no es que
vaya a ser indiferente con respecto a la bolsa, es que quiere pincharla, porque solo pinchándola se puede generar, decía, un efecto riqueza negativo para que la gente se sienta más pobre y deje de gastar. Y lo que queremos es que la gente deje de gastar para moderar la inflación. Por tanto, ya no es que esté dejando caer, es que está empujando para que caiga, ¿no? Edgar, tu perspectiva. Aquí poca tertulia va a haber porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, pero por remarcar un poco esa visión histórica, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta de las bolsas si han caído mucho o poco o si ya estamos en suelo, a lo mejor lo que nos tendríamos que preguntar es si la bolsa estaba en precio hace 6 meses, ¿no? Es decir, ¿la caída actual es una caída de verdad o estamos volviendo a la normalidad de una época extraordinaria que han sido la última década de expansión monetaria y sobre todo estímulos después del COVID? ¿Era normal que en las bolsas hubiera empresas cotizando en diciembre, tan pronto como diciembre, a 300, 400 veces beneficios? Todas ellas han caído un 60-70%, o los índices que estuvieran cotizando a 20, 22, 20, 25 veces beneficios, y que ahora no están baratos. Es que si tú analizas los datos, están a 15, los índices de las principales bolsas están en torno a los 15 veces beneficios, de beneficios que no han sido revisados, beneficios que no incluyen una potencial y casi segura recesión, sobre todo en Occidente. Entonces, si esa recesión, que supongo que después hablaremos un poco de ella, de verdad se produce, no estarían las bolsas cotizando a 15 veces, estarían cotizando a 20 veces. Y eso ya está por encima de la media histórica. Entonces, desde un punto de vista fundamental, las bolsas tienen todavía cabida para que caigan. Y como ha dicho Pablo, hasta que la gente no pare de preguntarse si este es el suelo y empiece a recapitular, porque si vemos datos, por ejemplo, de BlackRock, en su última presentación de resultados, todavía decía que en sus fondos había entradas netas de dinero en los fondos de bolsa. Sabemos que BlackRock es un gran comercializador de fondos indexados, ¿no? Que es donde va el dinero más retail, más del común de los mortales, que es normalmente el que hasta que no recapitula, hasta que no el retail, el inversor particular no salga del mercado, no se entiende que hayamos llegado al suelo, ¿no? Y ves todas las gestoras de fondos grandes, de fondos institucionales, y las entradas todavía siguen siendo netas dentro de sus fondos, ¿no? Yo entonces, desde ese punto de vista, creo que no hay, que todavía quedan bajadas en la bolsa, pero hay que distinguir, y eso sí que me gustaría que lo tratáramos, hay que distinguir entre la bolsa como índice y la bolsa en general con el conjunto de empresas, porque hay cierta parte de la bolsa que tiene muchísimo potencial a largo plazo y que bueno, a corto plazo, y que se beneficiaría en parte de la situación que está provocando que los índices caigan, ¿no? Claro, de eso también quería obviamente preguntaros, ¿no? Si a la bolsa le puede quedar corrección. Edgar decía que está cotizando a 15 veces beneficios, que es aproximadamente la media histórica. Por lo tanto, si no hay revisión de beneficios, la bolsa no está cara, pero tampoco es una ganga. Tampoco habría que pelearse por entrar. Pero, bueno, quizá dentro de ese agregado que es la bolsa, sí que pueda haber empresas que hayan caído especialmente en esa purga parcial que ha habido, aunque todavía insuficiente por lo que decís, y que puedan ser buenas oportunidades. Pero antes de pasar a diseccionar un poquito sectores, o incluso si alguno se atreve y quiere decir alguna empresa que considere que tiene potencial, pues adelante. Sí me gustaría que tratáramos cómo puede afectar la distinta perspectiva macro a la bolsa. Porque es verdad que ahora estamos en un contexto de muy alta inflación, pero hasta cierto punto la historia de la inflación está quedando atrás en los mercados, al menos en los mercados de renta fija. Que eso no significa que la inflación haya terminado y que volvamos a niveles anteriores, porque los mercados se pueden equivocar. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas es una revisión muy importante a la baja de las expectativas de inflación a medio y largo plazo. Incluso se empieza a descontar ya bajadas de tipos de interés a principios del año 2023. Las materias primas sí están cayendo mucho, es decir, ahí en algunos casos ya incluso tenemos deflación con respecto a niveles previos, por ejemplo, al inicio de la guerra, no desinflación, sino deflación. Entonces, imaginémonos que
el próximo dato de inflación o en 2-3 meses tenemos un dato de inflación bueno, y por bueno me refiero a que en lugar de subir al 10 suba al 7 o suba al 6,5, y eso lleva a los inversores a revisar la senda esperada de subidas de tipos de interés de la Fed. En ese caso, ¿no se podría producir un rebote, no tanto porque la Fed ya haya empezado a ayudar, sino porque el mercado anticipe que ese put que comentaba antes Pablo va a regresar porque la inflación ya está bajo control? ¿Puede eso pasar? Edgar, si quieres contesto yo primero. Yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Primero, la desviación de la inflación es tan brutal respecto a donde debería estar que no vale con que 1, 2, 3 datos mejoren. De hecho, Powell en su última comparecencia dijo que para reducir el ritmo de subidas a 0,25, 0,50 esperaba ver 2-3 meses o 2 o 3 lecturas claramente con tendencia a la baja. Te está diciendo incluso con 2-3 meses con la inflación revertiendo, eso lo único que va a hacer es que suba más despacio, no que no suba. Yo creo que este año pretender que la Fed pueda cambiar el rumbo es poco realista. Luego hay otro factor, el ritmo al que ha subido la Reserva Federal. Se supone que mañana vamos a ver 0,75 casi con toda probabilidad, situar los tipos por encima del 2%. Es probable que incluso si baja el ritmo de aquí a fin de año estemos en el 3 al menos. Ellos dicen 3,4, ya veremos porque han cambiado de opinión muchas veces, pero para mí, y yo pongo siempre estas metáforas que no son financieras, creo que se entienden bien, ¿no? Esto es como llegar a un bar donde están tus amigos que llevan 1 hora y media bebiendo y de repente tú para recuperar el tiempo perdido te metes 4 whiskies seguidos, ¿no? Y los primeros 10 minutos parece que no te afecta la bebida, pero está ahí y va a llegarte dentro de 1 hora. Yo creo que la Fed está subiendo tan rápido los tipos de interés este año, algo que no veíamos desde hacía 4 décadas, que el efecto que va a tener, independientemente de si paran el 3 y pico %, el efecto ya está hecho. Y va a llegar al consumidor, va a llegar a los préstamos hipotecarios, al mercado inmobiliario, va a llegar al mercado de crédito, a muchas empresas que van a descubrir que no son viables porque básicamente han estado viviendo en la UCI gracias a esas líneas de crédito básicamente con coste cero, y todo eso se ha acabado. Entonces, para mí el impacto en la economía es algo que podemos hablar de intensidad, pero que se va a dar. Me parece que es de cajón. De hecho, los bancos centrales, que son las instituciones que menos les gusta dar malas noticias al mercado, no hace más que decirte que la ralentización económica va a ser brutal y que a ver si hay suerte y consiguen evitar la recesión. Pero ya hablan en estos términos. Con lo cual, la pregunta que yo me haría, un poco en línea con lo que ha planteado Edgar, es, de momento, el PE solamente has hecho un ajuste en el PI, en la P, ¿no? En el precio. En los earnings no los has tocado. De hecho, las expectativas según FactSet siguen siendo todavía subidas este año y el año próximo. Eso no es compatible con una desaceleración profunda. No hablemos ya de recesión, porque no ha habido ninguna recesión en la historia de los últimos 100 años en las que no haya habido ajustes a la baja en los earnings. Pero es que una desaceleración profunda ya provoca esos ajustes. Con lo cual, vas a descubrir que a pesar de esta caída del 20% o en peor de los casos un 30%, como ha pasado en el Nasdaq, todavía ese ratio sigue estando altísimo, por encima de la media, sin contar la cantidad de otros problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, para mí, dices, sí, evidentemente eso puede generar grandes rebotes. Yo creo que no hay que olvidarse que en 2008 o en 2001 y 2002 vivimos rebotes que iban desde el 9% incluso hasta el 20%, pero eso no acababa con la tendencia a la baja, el ajuste de las compañías. Y luego hay varios factores, al menos yo como gestor siempre he mirado al margen de lo que es el marco macroeconómico en el que te mueves. Creo que entender cómo funciona el inversor es fundamental, ¿no? La psicología del mercado. Y para eso hay como muchas herramientas que te pueden ayudar. Una de las primeras herramientas es que cuando hay un colapso de mercado, cuando hay pánico, la correlación se dispara cerca de 1. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el inversor hay un momento dado que le pega a todo, a lo bueno, a lo malo, a lo menos bueno. Es decir, es una reacción que no está basada en análisis, es una reacción de sálvese quien pueda. Esa no la hemos visto y sabes que no la hemos visto porque la volatilidad ni siquiera ha superado la cota de 45. Cosa que está muy lejos de cualquier patrón que hayamos visto durante las últimas décadas. Por otro lado, el spread de crédito entre el junk bond o los bonos basura y los AAA no se ha disparado, ni muchísimo menos hasta las cotas que se va a disparar, en mi opinión, con este tensionamiento monetario. No hemos visto todavía el efecto del QT, que es cuando realmente reduzca el balance de la Fed, porque ha empezado, como quien dice, hace 2 días. Hay ciertos patrones.
no hemos visto los outflows que decía Edgar, hemos visto pánico en la renta fija, sí, luego hablaremos de esto, ha habido outflows brutales, históricos en la renta fija, la gente abandonando un mercado que yo creo que es una oportunidad de inversión brutal en Estados Unidos en este momento, pero no en la renta variable. Y no hay que olvidar que en 2021 creo que los inflows que hubo en la bolsa americana pues eran como de 18 veces agregados o sea, como los 18 años previos, para que nos entendamos, ¿no? Con lo cual, todo el mundo se montó en la bolsa en el último momento y casi todo el mundo se montó en ETFs, que es un producto no gestionado, es decir, que te da todo el retorno, pero también te da todo el castigo cuando la bolsa se da la vuelta. Entonces, en mi opinión, hay tantas cosas que todavía no hemos visto y que suelen estar siempre ligadas a los fondos de mercado, que es lo que me hace pensar que incluso con noticias positivas por el lado de la inflación que remita, no va a cambiar la senda de esta lucha. Pensad que las estimaciones de los bancos centrales es que la inflación retorne al 2% por ahí por el 2024. Es verdad que se han equivocado estrepitosamente también en el cálculo por arriba, con lo cual hay que concederles ese punto. Y yo soy de los que piensa que a finales de año la inflación no va a ser el tema de conversación que vamos a tener, va a ser el tema de la recesión. ¿Por qué? Pues porque has quitado estímulo monetario de forma muy drástica, porque la masa monetaria, que fue uno de los argumentos para crear esta inflación, se está reduciendo, con lo cual lo ha retirado. No va a haber estímulo fiscal porque no hay una prórroga de estos paquetes que hemos visto, sobre todo en Estados Unidos. El precio de las materias primas está bajando. El efecto base en el cálculo de la inflación te va a ayudar también, vas a comparar contra datos cada vez más altos, con lo cual no hay que ser un genio para saber que la inflación probablemente va a mejorar en los próximos 6 meses. La pregunta es cuánto mejora, ¿no? ¿Dónde se estabiliza? ¿Cómo va a afectar este movimiento de desglobalización que estamos viviendo desde hace 4 años? ¿Y dónde está el nuevo suelo de la inflación? Porque, claro, no es lo mismo que se estabilice al 2,5-3 que lo haga al 1%. Porque si se te estabilizan 2,5-3, la pregunta es ¿cómo vas a devolver los tipos al 0% para estimular la economía si realmente no vuelves a ese nivel de inflación que tú quieres tener en el largo plazo? Y creo que son preguntas que todo inversor se debería estar haciendo, ¿no? Más allá de si va a mejorar o no va a mejorar, es que creo que el panorama en el que nos movemos ha cambiado drásticamente y estamos en un entorno que no tiene nada que ver con lo que vivíamos en los últimos 15 años. Edgar. Sí, añadiendo a eso y en correlación con lo que ha dicho Pablo, cuando analizamos también los flujos que hay en renta fija, hay un movimiento que todavía no se ha dado, que se dará en el futuro y que presionará las bolsas a la baja, ¿no? Cuando la Fed aumenta los tipos de interés, asumiendo que las primas de riesgo se mantienen constantes, esa retirada de dinero de renta fija que hemos visto como consecuencia de la inflación va a convertirse en entrada de dinero en renta fija otra vez a medida que los bonos se vayan haciendo más atractivos para el inversor, ¿no? Por una parte, esa inflación desacelerándose y los tipos de interés subiendo, los bonos empiezan a estar en una situación de rentabilidad-riesgo atractiva para el inversor, sobre todo al gran inversor institucional, que provoca la salida de los equities, ¿no? De las bolsas. Y además, fijémonos en una cosa, ¿cuáles son las empresas que menos han caído en bolsas? Aquellas muy grandes con un dividendo estable, que es una proxy a tener un bono, ¿no? Cuando los inversores institucionales invierten en grandes empresas que reparten dividendo, en realidad lo que están haciendo es una proxy con algo más de riesgo de invertir en un bono. Cuando el bono, la rentabilidad del bono tenga más rentabilidad que la implícita en el dividendo de estas empresas, habrá un trasvase de capital de nuevo a la renta fija, lo que hará presionar también a la baja la renta variable. Y no nos olvidemos también que cuando se suben los tipos de interés, aunque ese ritmo, imaginémonos que la inflación acaba aligerándose o acaba subiendo menos de lo que está subiendo ahora, aún así las subidas de tipos de interés, aunque sean más lentas o más suaves, disminuye el valor actual de los flujos de las empresas. Entonces también se debería seguir corrigiendo la bolsa. Y la bolsa como términos generales, que ya digo que eso no significa que los inversores que nos estén viendo no deban invertir, porque hay muy buenas oportunidades de inversión, pero creo que lejos de los índices generales y creo que lejos de la gestión pasiva que, como decía Pablo, no está gestionada y cuando las cosas van bien, cuando el Banco Central aumenta la masa monetaria, pues todos los que han invertido en gestión pasiva lo han hecho muy bien. Ahora es muy probable que en los próximos años no lo hagan tan bien, ¿no?
Añadiría otro factor que podría además explicar ese flujo desde renta variable a renta fija, que es que si viene una recesión, también hay una fuga hacia la calidad, también hay una búsqueda de seguridad y eso obviamente te lo concede más la renta fija que la renta variable, al menos la renta fija de ciertos estados, no de todos. Pero y eso también justificaría ese cambio en la relación rentabilidad-riesgo. Claro, si soy muy averso al riesgo y esto además me da una rentabilidad que no está tan mal, pues me voy de cabeza, ¿no? Bien, ya habéis hecho una panorámica del mercado. Pero ahora desagreguemos un poquito. Me gustaría saber vuestra opinión si el juicio que habéis emitido es compartido territorialmente para Estados Unidos y para Europa, o si hay alguna diferencia, algún matiz que haríais al respecto. Y luego por sectores, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, parece que Edgar casi tiene en la cabeza algunas empresas que le gusten mucho, pues si alguien quiere mencionar, oye, pues yo creo que esta empresa, al menos un inversor la debería mirar porque yo la he analizado y a mí me gusta. Bueno, pues también, pero globalmente, áreas geográficas y sectores, ¿qué matices tendríamos que hacer en este juicio global que habéis hecho? Bueno, yo creo que por el tema de áreas geográficas, Estados Unidos es el que lidera un poco el movimiento y Europa, yo llevo 36 años en esto y creo que llevo 36 años escuchando, esta vez Europa lo va a hacer mejor y nunca se cumple, ¿no? Es como una especie de cisma, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, en primer lugar, supongo que una de las dificultades máximas que entraña los índices europeos es la gestión monetaria, porque estás gestionando un conjunto de países con unas idiosincrasias muy particulares, ¿no? Mientras que Estados Unidos al final estás aplicando pues estímulos y políticas para un país concreto, ¿no? Y luego el nivel de productividad y la forma en la que se trabaja en Estados Unidos probablemente pues es más proclive, ¿no? A generar buenos retornos empresariales y atraer talento que lo que hacemos en Europa. Al margen de eso, no olvidemos que en Europa tenemos problemas estructurales que no hemos solucionado jamás, ¿no? Tenemos un euro, que es una moneda común, pero no tenemos una unificación fiscal, no tenemos una unificación bancaria. Tenemos países que llevan políticas totalmente diferentes al resto. Hemos visto cuando surgió la crisis periférica, ¿no? El posicionamiento de Portugal, de España, de Italia respecto a países como Alemania, Bélgica o Países Bajos. Dices, pues que parecemos totalmente de zonas distintas, ¿no? Cómo gestionamos nosotros nuestros déficits fiscales y nuestra deuda pública y cómo lo hace Alemania. Dices, no se parecen en nada. Con lo cual, queremos plantear la bolsa europea como si fuese una única cosa, cuando realmente no lo es. Esa es la primera cuestión y la mejor manera es centrarse en lo que ha pasado en el IBEX durante los últimos 15 años, ¿no? Y dices, bueno, el comportamiento de la bolsa española respecto al comportamiento del S&P 500 es como comparar churros con merinas. Por otro lado, tenemos un problema, yo creo, de confianza los europeos, ¿no? En nuestro propio modelo de negocio. Y luego Estados Unidos durante los últimos 5 o 6 años ha llevado a cabo una práctica, yo la critico, no tiene por qué ser criticable, yo la critico, que son los famosos share buybacks, ¿no? Y dices, al final, dices, ¿por qué criticas la recompra de acciones? Digo, en el fondo es una manera de manipular el resultado, ¿no? Tú puedes estar ganando lo mismo, repartirlo entre menos gente y parece que los beneficios por acción suben. Dices, no, es que de facto suben. Yo no, si no tengo ningún problema, pero cuando venga una crisis me da mucha rabia cuando levanta la mano una compañía que ha estado recomprando sus propias acciones y quiere unirse a las ayudas, ¿no? Ahí tenéis a Apple, una compañía que no ha necesitado ayuda de ningún tipo y, sin embargo, en junio del año pasado, de 2021, si no me equivoco, de 2020, era una de las empresas que recibía ayuda directamente de los programas, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿a qué viene esto? Es que no tiene ningún sentido. O sea, si tú estás destinando tu dinero, tus ganancias a recomprar tus propias acciones, porque eso hace que suba el valor en bolsa y la retribución al directivo es fabulosa. Me parece genial, pero asume las consecuencias de estar gastándote tu dinero en eso si luego hay una crisis. No levantes la mano porque cuando la gente dice, no, es que les han salvado a las aerolíneas o a las petroleras, con dinero público, digo, bueno, un momento, con tu dinero, porque es que estos programas hacen que crezca la deuda y esa deuda hay que pagarla, porque yo me hace mucha gracia cuando la gente da por hecho que la deuda pues no es de nadie, digo, no, es nuestra. ¿Cómo pensáis que hay que pagar esto? En algún momento en Europa alguien va a levantar la mano y va a decir, oye, tenemos que volver al pacto de estabilidad, ¿no? Fiscal.
Y entonces nos mirarán a los italianos y a los españoles y nos dirán, ustedes tienen deudas del 115 y casi 150%. Y esto es inviable. Y cuando digas cómo devolvemos este dinero, pues la respuesta es o creces mucho, cosa que no parece que vaya a ocurrir, porque cada vez estamos más endeudados y en ese sentido generamos menos crecimiento futuro, o te suben los impuestos. Y en el momento en que me suben los impuestos, me los suben a mí. Entonces, claro, yo me pongo a mirar qué se ha hecho con el dinero que estoy teniendo que dar yo ahora y descubro que a lo mejor ha sido para salvar a compañías que estaban recomprando sus propias acciones. Con lo cual, ahí hay un montón de politiqueo financiero por parte de compañías que si luego tuviesen que responder ellas mismas a los problemas de las crisis no habría ningún problema, pero en la medida en que utilizan fondos públicos en muchas ocasiones para salir de esas crisis, es totalmente criticable, en mi opinión. Y como el 40% más o menos de lo que ha subido el S&P 500 responde a los share buybacks que se han realizado durante los últimos 6 años. Y eso no es igual en Europa. Y eso hace que haya una diferencia importante en el comportamiento, en el performance entre las bolsas americanas y las bolsas europeas. Con lo cual, para mí, lo que le ocurre a Estados Unidos va a ser muy difícil que nosotros le evitemos. Normalmente, como digo yo, la crisis del 2008 fue una crisis financiera que se desató en Estados Unidos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Yo gestionaba un fondo financiero en aquella época. Bajó más el sector financiero en España, en Europa. El SX7P bajó más que el sector financiero en Estados Unidos y donde quebraban los bancos era allí y en el Reino Unido. Lo cual te da una idea de hasta qué punto, a lo mejor por falta de liquidez o más concentración sectorial, nosotros padecemos cualquier pequeño bache que atraviesen ellos, ¿no? Entonces, yo no creo que vayamos a tener un mejor comportamiento europeo respecto a Estados Unidos de forma estructural, ¿no? Puede haber un momento en que lo hagamos mejor, pero no de forma estructural. Edgar, también varios temas. Sí, varios temas. Aquí ya va a empezar el diálogo porque ya hay cosas en las que podemos discutir un poquito más, ¿no? En primer lugar, la política de recompra de Estados Unidos, si generalizamos, precisamente Estados Unidos cotiza con premium porque las directivas de las empresas cotizadas en Estados Unidos tienen un mejor gobierno corporativo en tanto en cuanto a la caja que sobra en la empresa la reparten y no la maninvierten en sobrecapacidad como tenemos en Europa, que las empresas industriales tienen un 20% de sobrecapacidad, también ayudadas por el Estado y subvencionadas por el Estado, ¿no? Pero que mal invertida esa caja, ¿no? Mientras que en empresas estadounidenses son mucho más disciplinadas y sobre todo estamos viendo estos últimos meses. Las empresas energéticas están destinando todo el flujo extra de caja para recomprar sus propias acciones porque el mercado está siendo injustas con ellas, ¿no? Yo creo que la política de recompra de acciones es una política mucho mejor fiscalmente que los dividendos para los accionistas, cosa que en Europa somos más propensos a repartir dividendos que tienen una carga fiscal, ¿no? Entonces yo por ahí disiento un poco en ese análisis de las recompras de Estados Unidos porque precisamente lo que he dicho antes, ¿no? Los inversores están dispuestos a pagar más por una empresa estadounidense, por una europea, porque saben que el dinero va a estar mejor gestionado de forma general. Y después... De todas formas, por mediar un poco, y ahora te devuelvo la palabra, o sea, creo que Pablo criticaba las recompras si luego van de la mano de ayudas públicas, no la recompra per se como estrategia, aunque también me gustaría, y luego le doy la palabra, saber si esa misma crítica no se podría dirigir contra el reparto de dividendos. Quiero decir, el reparto de dividendos también, si la empresa recibe fondos públicos, pues sería parecido, ¿no? No tanto a la hora de manipular el precio de mercado, porque eso no se ve en el mercado, pero sí sería una transferencia de fondos del contribuyente al accionista, ¿no? Bueno, Edgar... Perdona que hago una cuña aquí, sí. No te quiero cortar el speech, pero una cuña muy importante. ¿Os acordáis cuando la crisis financiera que en Estados Unidos se prohibió que repartiese? Sí. Es decir, eran conscientes de que el hecho de estar entregando el dinero de vuelta al accionista se podía interpretar como una mala utilización y en un momento dado, cuando salvaron a los bancos inyectándoles dinero público, les dijeron, a cambio, no podéis pagar dividendos hasta que hayáis devuelto la ayuda. Eso no se ha hecho en 2020. Esa es mi crítica. Es decir, hemos abierto la mano a haga usted lo que quiera con su dinero y no se preocupe que si tiene un problema, levante la mano que yo vengo aquí a ayudarle. Esa es la crítica, no la recompra de acciones. Debería estar, para mí, la solución sería en los 3 años posteriores, o me da igual el plazo, 4 años posteriores, haber estado llevando a cabo share buybacks, usted no tiene derecho a fondos públicos para una situación de crisis. Y entonces probablemente muchos directivos cambiarían su política de qué hacen con sus reservas o con su dinero ganado. Muy probablemente hubieran rechazado las ayudas públicas.
Antes... bueno, eso, yo que he estado en varias crisis te aseguro que con la boca grande cuando no hay crisis y con la boca muy pequeñita cuando las hay. Ya, bueno, algunos propondríamos que no hubiese ayudas públicas exacto. a empresas en ningún momento, ni a 4 años ni a 10, pero bueno. Edgar, adelante, sigue. Sí, porque es que, por ejemplo, Apple no necesita ayuda pública, pero si tú le prestas dinero gratis, pues lo va a coger igual que lo haríamos nosotros, ¿no? Y así la mayoría de empresas grandes que forman parte de los índices que han recuperado muchas acciones, como Facebook, Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando de crisis económica y comparar un poco Estados Unidos con Europa, a pesar de que pues podemos tener, ya hemos tenido crecimiento negativo en el primer trimestre de Estados Unidos, seguramente tengamos crecimiento negativo en este segundo trimestre. La situación económica europea es mucho mejor por varios órdenes de magnitud, tanto el mercado laboral como el endeudamiento del ciudadano. Mires por donde mires, Estados Unidos está muchísimo mejor que Europa. Ya no Europa, la parte del sur, que siempre hablamos de ella, España, Italia, que estamos endeudados y demás, no. El verdadero enfermo de aquí a finales de año o de aquí a la mitad del año que viene es Alemania, en Europa. Los enfermos no somos los endeudados, que también. El enfermo es Alemania, porque si bien es cierto que los países del norte de Europa nos acusaban a los del sur, con razón, de que habíamos malgastado y de que habíamos aplicado una mala política fiscal, ahora son ellos los que han aplicado una mala política energética y van a sufrir las consecuencias. Ahora mismo los futuros del gas europeo están en absolutos máximos. Se calcula que entre el 10 y 15% de las empresas de Alemania no sobrevivirían a un invierno con estos precios. La inflación manufacturera está por las nubes en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que la situación en Europa es muy, muy, muy distinta a la situación en Estados Unidos. Además, habéis visto la balanza comercial alemana, cómo se ha deteriorado dramáticamente, ¿no? Está en déficit, vamos. Está en déficit. Una cosa que es espectacular, ¿no? Para un país netamente exportador como lo ha sido siempre de Alemania. Entonces, yo creo que en Europa lo vamos a pasar muchísimo peor de lo que lo va a pasar Estados Unidos, pero claro, al igual que cuando Estados Unidos se resfría, nosotros también, pues, si nosotros nos resfriamos, ellos también lo van a sufrir. Pero yo creo que la situación en Estados Unidos es muchísimo mejor que la que tenemos aquí en Europa. Y del verdadero enfermo o no, porque no tenemos datos fiables sobre este enfermo, es China. Que de eso sí que va a depender el comportamiento indirectamente de muchas empresas que dependen de China, porque al final China es el mayor manufacturero del mundo y también es el mayor consumidor de materias primas del mundo, y eso afecta, esa red, ¿no?, económica afecta a todo el mundo. Entonces yo creo que hay que mirar muy bien lo que haga China, hay que tener mucho cuidado con Europa, sobre todo la Europa industrial, que es la que peor lo va a pasar de aquí a mitad del año que viene, y no preocuparnos tanto con Estados Unidos. Si miramos todos los informes de Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, ¿no?, que han presentado resultados del segundo trimestre, todos los datos que tienen de consumidor de crédito en Estados Unidos están sanísimos. Sí que es verdad que la confianza al consumidor ha bajado mucho en Estados Unidos, eso hace que se resienta el consumo, un consumo que venía inflado por unas ayudas de 2020-2021 que ahora se está desinflando, pero no creo yo que la situación en Estados Unidos sea tan crítica como para obligar a sobrereaccionar a la Fed. Yo creo que el problema lo tenemos en Europa, sobre todo la Europa industrial, y hay que vigilar al hermano chino, que es el que nos puede producir problemas. Pero Edgar, ¿cómo no van a estar bien los consumidores si se han gastado 9 trillones en estímulo fiscal, que les han mandado el dinero a la casa, a su casa, a los buzones? Sí, es decir, el consumidor americano ha pasado de tener la mayor tasa de ahorro de la historia a fumigarse esa tasa de ahorro en menos de un año. Les quedan 2 trillones todavía de exceso con respecto al ritmo que se han fumigado, lo que se han fumigado, la tasa de ahorro actualmente está casi como estaba hace unos 8 años. Es decir, ya no les queda tasa de ahorro, han empezado, de hecho, el consumo de crédito se ha disparado en los últimos meses, lo cual quiere decir que sí, que el consumidor está en una situación muy curiosa porque está angustiado por lo que ve por la inflación, pues de ahí que la confianza del consumidor se haya deprimido hasta los niveles más bajos que no veíamos más que en las peores fases de las recesiones del último siglo, pero todavía siguen consumiendo.
porque están, como tú dices, tirando de los últimos ahorros que les quedan y también endeudándose a través de líneas de crédito para mantener el estilo de vida que han llevado los últimos 2 años. Pero eso le queda a un telediario. Yo creo que el consumidor americano está muy cerca de experimentar pues lo que es que se acabe esta fiesta, ¿no?, que les han montado, que cada país optó por un mecanismo, ¿no? Aquí la idea era que no se echa nadie a la calle, programas ERTE, por ejemplo, ¿no? Allí mandaron a la gente dinero a su casa y hubo una parte de la población que ganaba más sin trabajar, estando en su casa, de lo que ganaban cuando iban a trabajar. Y, de hecho, cuando miras la población activa y cómo se ha reducido la participación y cómo la gente no quiere trabajar, parte lo has provocado con estas políticas ultra expansivas fiscales que has llevado a cabo. Con lo cual, yo creo que lo de la sanidad de Estados Unidos es muy relativa, ¿no? Otra cosa es que el consumidor probablemente va a pasar de un estado de no pasa nada a ocurre todo en cuestión de un trimestre. Entonces, y lo mismo te diría, yo no comparto, dices tú, Alemania está enferma, digo, sí, pero no te olvides que el que tiene un 150% de deuda sobre el PIB es Italia y nosotros un 115%, y que nos han dado 200.000 millones a Italia y 140.000 a nosotros. Es decir, que con todo lo de que hablamos de que en el norte no están tan bien, te digo, bueno, sí, pero están, o sea, a los que les han volcado un flujo de inyección brutal para que no lo pasemos tan mal, somos a los del sur, ¿eh? Y aún así, fíjate lo que estamos haciendo con ese dinero, mira cómo está la situación, mira la situación que se ha quedado en Italia después de lo de Mario Draghi. Yo creo que, no quiero decir que Alemania no esté mal, pero desde luego yo preferiría estar en Alemania que estar en España o estar en Italia, no tengo la menor duda, ¿eh? Pues yo este invierno preferiría estar en España pagando la mitad de lo que va a pagar el alemán por el gas, la verdad. Sí, probablemente en invierno sí. Habrá que ver en 2 años, por ejemplo. Pero en 2 años estarán ellos mejor, seguro. Por no irnos a la parte macro, que si queréis os invito en alguna próxima tertulia de macroeconomía, se ha quedado por contestar la parte de los sectores. Es decir, vale, por países parece que coincidís con matices, pero que Estados Unidos lo va a hacer mejor que Europa, y dentro de Europa, pues bueno, algunos lo harán mejor a corto plazo o menos mal a corto plazo y otros a largo, pero vale, bloques geográficos queda claro. De China no hemos hablado mucho, pero tampoco se puede hablar mucho porque no sabemos lo que hay detrás realmente, pero por sectores, ¿qué sectores creéis que lo van a hacer menos mal o incluso que lo pueden hacer muy bien a los precios a los que están cotizando ahora mismo? A ver, yo siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué opinas de los bancos? ¿Es el sector donde hay que estar a la que suben los tipos de interés? Bueno, fíjate la respuesta, ¿no? Viene casi sola. Y dices, bueno, depende. Aquí tienes al gobierno español que quiere poner un impuesto a la banca o a las eléctricas. En el momento en que tienes gobiernos que interfieren en la generación de los beneficios de las propias compañías y que los minoras vía impuestos, dices, pues la visibilidad que tienes sobre la rentabilidad de los distintos sectores cambia un montón, ¿vale? Entonces, yo cuando la gente plantea dónde me meto y por qué te metes en un índice, en un sector en concreto, digo, pues porque creo sinceramente que el nivel de intervencionismo que estamos viviendo desde hace unos años, sobre todo desde la crisis financiera, hace muy poco visible lo que va a ocurrir en el mercado. Tú dices, bueno, pues no quiero estar en el sector industrial, digo, lo entiendo perfectamente, lo entiendo. ¿Quieres estar en el sector bancario? Digo, pues mira, depende, porque por un lado el margen de intermediación de los bancos puede mejorar un montón a raíz de la subida de tipos, pero como empiece a subir la morosidad, cosa que va a pasar cuando haya una crisis gorda, pues veremos qué pesa más, porque no estamos acostumbrados a lidiar con ese tema desde hace ya prácticamente una década. El tema de las utilities, dices, bueno, está claro que ha cambiado. En cuestión de 1 año y medio hemos pasado de un enfoque de liderar el cambio a una economía más verde en el mundo por parte de los europeos a preocuparnos de una crisis energética donde estamos reactivando el carbón, donde se habla de no cerrar, no seguir los planes de cierre de las nucleares. Francia, que era el bicho raro, de repente parece que tiene el mejor mix energético, mientras que Alemania lo ha hecho fatal, cuando antes parecía lo contrario. Es decir, las cosas cambian un montón. Entonces, yo hacer apuestas sectoriales cuando desconozco una parte tan importante como es qué van a hacer los gobiernos con esos sectores y los beneficios que generan, me parece un brindis al sol, me parece complicadísimo. Otra cosa es que te vayas a compañías concretas, te pongas a mirar sus balances, cuál es el riesgo que tienen, cómo de defensivas son en un entorno de crisis económica. Ahí tiene más sentido. Pero, sinceramente, creo que las decisiones que se han tomado a nivel sectorial desde hace 2 años prácticamente, te cambian el panorama de un día para otro y no lo ves venir. Con lo cual, sí, yo
O sea, el matiz que introduces es muy pertinente porque, claro, tenemos empresas o sectores que ahora están ganando mucho dinero y que, por tanto, sería el momento en el que suban en bolsa, pero precisamente ahí hay un riesgo político regulatorio de si ganas mucho dinero te lo quito porque no me gusta que ganes tanto mientras hay una crisis, con lo cual todo eso pues distorsiona las decisiones. Pero al menos, si tenéis una visión de qué sectores antes de que los políticos metan sus manos, pueden hacerlo mejor en este contexto, pues por ejemplo el sector energético parece que sería un candidato claro a hacerlo bien, pero es lo que comentaba Pablo, claro, en Alemania. Pues en Alemania lo puede hacer bien, pero si ponen un precio máximo a la energía, quiebran a todo el sector energético. Entonces, a lo mejor el accionista pierde hasta la camisa, aun cuando sea un sector que teóricamente debería estar ganando mucho dinero en estos momentos, ¿no? Entonces, haciendo esta distinción de riesgo de mercado y riesgo político, pero bueno, por bajar un poco aquí sería medio financiero, medio macro, qué tipo de sectores, y ya si os lanzáis a empresas concretas, pues mejor, creéis que pueden funcionar. Edgar. Bueno, pues tú lo has comentado, energía y productores de energía. Y en este caso me parecen muy interesantes las empresas de gas del Mar del Norte, por ejemplo, Kistos o Serica, las cuales soy accionista de las dos, empresas que están extremadamente baratas, cotizando a una vez el free cash flow que van a generar en un año o año y medio. Y además con unos costes de producción muy bajos. Es decir, ese riesgo regulatorio que tú estás diciendo de que te capo el precio, vale, pues yo a un precio normal de ciclo medio de mercado sigo ganando dinero, ¿no? Otras empresas en jurisdicciones que parece mentira, pero son más seguras que Occidente, como son productoras de petróleo en África, como puede ser Panoro Energy o productoras de petróleo en Canadá, que Canadá sí que es cierto que a nivel estatal es un poco, marea un poco, pero las regiones tienen mucho poder y seguro en qué región está la empresa, pues tienes, pues estás medio seguro de que te van a respetar, ¿no? Y está Hemisphere Energy, International Petroleum también tiene activos ahí, ¿no? Eso es por la parte de energía. Yo creo que también otro sector que no se está poniendo de moda, sobre todo en España, porque somos varios los inversores que estamos hablando de este sector, que es el transporte marítimo. ¿Vale? El transporte marítimo no tiene ningún tipo de riesgo regulatorio más allá de las regulaciones medioambientales a nivel global. ¿Por qué? Porque los barcos se registran en paraísos fiscales y pagan cero de impuestos. Ni ninguna empresa de shipping de transporte marítimo que pague ningún impuesto. Y dependen de la oferta, es decir, de la cantidad de barcos que estén en circulación. Y si bien hay que diferenciar dentro de la industria de transporte de barcos los tres tipos de barco que hay, transporte con contenedores, que son containers, que ahí están en máximos, ahí no hay que ni tocarlo, pero hay otro tipo de barcos que son los tankers, los petroleros, el transporte de petróleo en crudo o refinado, que las dinámicas de oferta y demanda están muy a favor de este tipo de barcos. ¿Por qué? Porque no se están construyendo, el order book está en mínimos de hace 30 años y la demanda es muy estable a lo largo del tiempo. Y más si se reactiva China, que entonces el flujo de petróleo desde Arabia Saudita hacia China se volverá a activar, ¿no? Esos son los dos sectores por separado que a mí más me gustan, ¿no? La parte de generación de energía y su transporte, pero después ya empresas concretas anticrisis pueden haber muchas. Por ejemplo, yo tengo una posición en Geo Group, que es el segundo mayor propietario de cárceles privadas en Estados Unidos. Un concepto que nos parece mentira que exista, pero que existe, ¿no? Y en épocas de crisis lo hace bien. O empresas financieras que no se dedican a dar préstamos, sino a ejecutarlos. ¿Vale? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Altisource Portfolio Solution que se beneficia de las crisis. Entonces, yo creo que si bien es cierto que las bolsas pueden estar en una situación peligrosa, ¿no? Que pueden bajar todavía. Y si bajan las bolsas, baja absolutamente todo porque se arrastra a todo, estés donde esté, cuando el inversor recapitula, es decir, vende sus posiciones, las liquida, se arrastra absolutamente todo, pero existen grandes oportunidades, ya te digo, en mi opinión, en energía, transporte de la energía y otros activos especiales, ¿no? que te protegen tanto de la inflación como de la recesión. Solo una pregunta sobre esto. ¿Tu tesis de inversión es condicional a que no haya una recesión muy fuerte? No. Quiero decir, porque el precio de la energía, si hay una recesión muy fuerte, puede caer bastante. Si hay una recesión muy fuerte, las empresas energéticas de bajo coste, de producción de bajos costes, se beneficiarían a largo plazo, porque se destruiría más oferta.
Entonces, si ahora el petróleo te baja a 40, 50, que sería una exageración, pero bueno, imagínate que te baja a 40, 50 y la empresa que estás invertido produce a 15, no va a ganar tanto como está ganando ahora, pero se destruirá se destruirá oferta, o bien se destruirá oferta o no se invertirá, exacto, no se invertirá en nueva producción, y cuando esa crisis vuelva, ya remita y volvamos a una situación normal, el precio del petróleo aumentaría de una forma mucho más exagerada de lo que ha aumentado ahora. Entonces, una crisis ahora, en realidad, para las productoras de petróleo eficientes y con bajo coste, les vendría bien a 2 o 3 años vista. No, yo creo que si la bolsa baja mucho, comprar la bolsa de aquí a 2 o 3 años vista también es una buena inversión. Lo que quiero decir es que hablar es decir, ya sé que hay argumentos fundamentales detrás de cada compañía, ¿no? Unos son buenos, otros son malos, pero lo que quiero decir es que al final el timing lo hace todo, porque si tú compras ahora y pasas 2 o 3 años de calvario, pues dices, sí, a largo plazo, fenomenal. Te digo, pero aquí la pregunta es, ¿merece la pena meterte? O sea, ¿tienes fundamentales suficientemente fuertes como para pensar que incluso si hay una recesión económica no vas a sufrir? Porque yo soy de la opinión de los que cuando llegue la recesión económica, yo soy creyente de que va a haber una recesión económica, yo creo que el precio de la energía se va a hundir. Y dices, hombre, no vamos a volver a ver al cero el petróleo. Digo, ya lo sé, pero se va a hundir. ¿Por qué? Digo, pues porque mira lo que pasó en 2008 y la energía estaba más alta que ahora, el precio del petróleo estaba más alto, mira lo que pasó en las crisis anteriores, y lo que ocurre es que se te colapsa la demanda, así de sencillo. Pero globalmente, no en Europa, en Estados Unidos, en todos sitios. Pero es que hay 2 ecuaciones, oferta y demanda. La oferta en 2008 no tenía nada que ver con la actual, que tenías el fracking, la revolución del fracking en Estados Unidos, que aumentó muchísimo la producción de petróleo, mientras que ahora nadie puede aumentar la producción porque no la hay. Entonces, a un precio mucho más bajo. Es decir, antiguamente se decía que para que el fracking tuviese sentido tenía que estar a $60 el barril de precio medio, y luego dijeron que con 38 ya la mayoría de ellas ganaban dinero. Es cierto que a lo mejor no pueden producir tanto, pero son mucho más eficientes que cuando empezaron. En realidad no, porque los mejores pozos ya están extinguidos y lo único que queda son pozos que para reactivarse necesitan $70-80 el barril. Estados Unidos ya ha aumentado muchísimo la producción y ya no puede aumentarla más. Te pongo otro ejemplo que se entiende muy bien. Imagínate que en Europa, a raíz de la crisis energética, se decide que el fracking es legal. Puede pasar perfectamente. De repente decir, necesitamos reabastecernos y cambiar el modelo energético. Igual que lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos era un gran importador de petróleo y de repente es autosuficiente. Y fue un cambio muy rápido. Te digo, ¿qué provoca un gran cambio en las... El cambio del fracking tardó 7 años y es lo que tardaría aquí entre exploración, permisos, perforación, serían 5 o 6 años. O sea, desde que se diga que Europa ahora quiero activar el fracking, pasarían 5 o 6 años. Y entonces ya sabes que la nueva oferta te va a llegar dentro de 5 o 6 años, pero no te llega ahora. Junta una demanda que se colapsa por la recesión y abres la legislación al fracking en Europa. Ya verás lo que le pasa al precio del gas y del petróleo. ¿Por qué? Pues porque es que hace año y medio, si alguien nos hubiese dicho que íbamos a reactivar los suministros de carbón como fuente energética, hubieses dicho, pero tú te has vuelto loco, pero no has escuchado lo que se ha hablado en Davos, pero no... Es decir, las cosas... Hombre, no, algunos inversores invertimos en carbón, entonces alguien lo sabía, alguno lo sabría. Yo creo que no lo sabía nadie y el hecho, otra cosa es que inviertas por tener diversificada tu cartera y te salga bien y me parece fenomenal, pero el plan que había hace año y medio antes de que se desatase esta última crisis era una reconversión completa de la industria y te das cuenta todas las ideas de largo plazo que planteamos, lo vulnerables que son a las crisis coyunturales de corto plazo. Entonces, como digo yo, trazar planes a 3, 4, 5 años vista está genial. Como decía Eisenhower, hay que ir a la guerra siempre con un plan. Luego el plan descubres que la semana no vale de nada, ¿no? Y creo que hay que tener esa mentalidad. Por eso cuando hacemos este tipo de exposiciones de qué habría que tener o qué habría que hacer, te digo, sí, está genial, pero tienes que ser plenamente consciente que no hay nada escrito en piedra, que las cosas cambian, que las situaciones cambian. ¿Por qué? Pues porque surge una pandemia que nadie lo ve venir, porque luego hay una guerra que nadie la ve venir y porque tal vez colapse la economía china y provoque una crisis de crédito que nadie ve venir. Entonces, una cosa es sobre el papel, ceteris paribus, ¿vale? Podemos hablar de qué sería la inversión idónea sobre estos datos, pero lo que hay que ser consciente es que estos datos,
que vayan a estar estables en los próximos años probablemente sea una auténtica entelequia, no se va a cumplir. De todas formas, bueno, yo creo que cualquier recomendación de inversión que se haga es con cierto contexto, ¿no? Obviamente, todo puede pasar y, por tanto, el futuro no está predeterminado, o al menos, si lo está, no sabemos en qué dirección está predeterminado, ¿no? Con lo cual, pues, si pasa esto, sucederá aquello, y si pasa lo otro, sucederá lo otro. ¿Qué es más probable que suceda? ¿O en qué estamos más confiados que suceda? Y toda tesis de inversión tiene que ir acompañada, claro, de ese escenario macro que tú prevés, pero que no sabes seguro si se va a dar o no. Obviamente, si viene una crisis absolutamente devastadora que hunde la demanda durante 10 años, pues el sector de la energía va a quebrar en términos generalizados. Si vamos a una economía que después de una recesión va creciendo al 2, al 3%, y Europa mantiene un cierto tono verde, ecologista, pues la tesis de inversión cambia, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, pues eso, son recomendaciones dentro de determinados parámetros que pueden considerarse relativamente previsibles o no, pero entonces el plano de la discusión cambia los parámetros. Pero ¿cuánto bajó la demanda de petróleo en 2008? La demanda de petróleo no sé, pero el precio del petróleo te aseguro que pasó de 115... La demanda. ¿Cuánto bajó? 2 millones de barriles al día. Vale. Es exactamente lo que ha bajado la demanda de China durante su lockdown en el segundo trimestre de este año. O sea, toda la crisis de 2008 provocó una bajada de la demanda que ya hemos experimentado con China en este segundo trimestre de 2022. Toda la crisis de 2008. Lo mismo que China en un trimestre. ¿Y? Pues que una recesión a un bien cuya demanda es poco elástica le afecta en muy corto plazo. Y un inversor no puede estar mirando lo que va a pasar en 3 meses, sino si el sentido está a un año o 2. Pues creo que lo que hay que plantear entonces, o al menos yo rehago mi postura, es el grado de incertidumbre que tenemos hoy con una guerra, con el segundo mayor productor y exportador de crudo y de gas del mundo. Después de Arabia Saudí es Rusia, porque Estados Unidos lo autoconsume. Con una guerra, sin saber realmente cómo va a evolucionar esa guerra, y con una recesión a las puertas, sin saber cómo de profunda va a ser, y sin conocer los datos de la segunda economía del mundo, que es China, que probablemente tiene una crisis de crédito de 3 pares de narices, pero no nos enteramos, hacer pronósticos sobre lo que va a pasar, creo que el nivel de incertidumbre que tenemos hoy no es comparable a lo que hemos tenido en la última década. Claro, es que no se trata de precisamente de intentar adivinar lo que pasa, porque si tú intentas adivinar lo que pasa en el futuro, entonces es cuando dices no voy a invertir. Lo que haces al tomar la decisión de invertir es decir, yo no sé lo que va a pasar, pero las dinámicas de oferta y demanda y la historia nos demuestran que si pasa algo, el problema es momentario. Porque el problema del petróleo no es la demanda, el problema es la oferta, que no hay, que se tienen que invertir 300.000 millones de dólares al año para mantener la producción tal cual está y no se están invirtiendo. Entonces, y el problema no viene de ahora. Y si viene una crisis, pues bajará el petróleo. ¿A cuánto? ¿A 40? ¿A 20? Bueno, pues que baje. El problema va a venir dentro de 2 o 3 años. Que la oferta seguirá decreciendo y la demanda seguirá constante. Hablas de 20 y 40 como si fuese lo más normal del mundo. Si baja el petróleo a 20 y 40, te digo dónde se va el sector del petróleo. Bueno, las empresas que producen a 15, ningún Edgar, problema. que no se trata de que no ganen dinero. Si hay muchas empresas que en las crisis siguen ganando dinero. Claro. Eso no quita. Es decir, no es una cuestión de que dejen de ganar dinero y no sean viables. Nadie está planteando que una petrolera, porque gane menos dinero, va a quebrar. Lo que digo es que el efecto como inversión en bolsa de algo que ganaba muchísimo dinero a de repente un margen de ganancia muy pequeño es demoledor. Depende de si esa empresa a qué múltiplo está cotizando ese precio del petróleo, porque si tú compras empresas de producción de petróleo que están cotizando a 3 veces beneficios y el petróleo se va a $60, pues estás más o menos bien. Eso significa que están cotizando ahora una vez o una vez y media beneficios. Es decir, que si el petróleo se mantiene a este nivel durante 6 meses, un año, ya han recuperado todo lo que vale la empresa en capitalización bursátil. Es que ya no es solo intentar, ya no es predecir lo que va a hacer la economía o no, porque eso es imposible, eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que tienes que intentar es, bueno, en el peor de los casos me voy a posicionar en aquellas empresas que a pesar de que en términos generales la bolsa lo va a hacer mal, porque si hay crisis lo va a hacer toda la bolsa mal, voy a posicionarme en aquellas empresas que tienen el balance lo suficientemente robusto, sin deuda, con caja neta, que puedan sobrevivir una crisis, que sean el productor de menor coste y puedan
en la siguiente fase del ciclo sobrevivir. Porque en una industria que depende de la oferta, no tanto de la demanda, porque el petróleo, las materias primas dependen de la oferta, no de la demanda. La demanda es súper estable a lo largo del tiempo, excepto 2008, que bajó la demanda en 2 millones de barriles al día. Entonces, yo creo que posicionarte en esas posiciones, en esas empresas defensivas, que si toda la industria se va al garete, van a sobrevivir y en cuanto el ciclo se gire, lo van a hacer muy bien. Históricamente lo han hecho muy bien. Podemos mirar, por ejemplo, el gráfico de IPCO, que ha componido más del 20-30% al año desde que salió a bolsa. Es una empresa de petróleo. ¿Por qué? Porque es de los productores de menor coste y aún a pesar de la crisis del año 2008, aún a pesar de la crisis del COVID en 2020, lo han hecho mucho mejor que los índices. Por tratar de mediar, ¿no? O sea, yo creo que Pablo está diciendo que si ahora entras en una de estas empresas en un horizonte de corto o medio plazo te puedes dar un batacazo muy grande, pero lo que Edgar está sosteniendo es que para que te des un batacazo muy grande tiene que pasar una situación muy estresada y que aún así en el medio largo plazo ese es el peor escenario a corto y en el medio largo plazo el potencial sigue siendo muy alcista, ¿no? Creo que ese es un poco el punto de discordia. Yo, solo para terminar, porque lo preguntaban en el chat y también a mí me ha surgido esa duda. Habida cuenta del escenario tan enorme incierto que has pintado, Pablo, y que yo comparto, que es enormemente incierto, porque si mañana se acaba la guerra y dicen, bueno, pues vamos a levantar a medio plazo las sanciones a Rusia y va a volver el suministro de gas, de petróleo, pues cambia mucho el panorama y eso es, al final, decisiones políticas que no controlamos. Pero entonces, ¿tu recomendación de inversión cuál sería ahora mismo? ¿Estar en cash? No, yo llevo unas semanas diciendo que creo que hay que estar en deuda en Estados Unidos a largo plazo. Tienes un emisor que es la máxima calidad. El dividend yield del S&P 500 está por debajo de cuando estaba al 3% el bono a 10 años, por ejemplo, ¿no? Y después, ¿por qué crees que es una buena inversión? Digo, pues mira, si tienes dos escenarios. Uno, que te remita la inflación, ¿vale? Dices, te remite la inflación, vuelves a ese escenario del 2% de inflación de aquí a 2 años y dices, fenomenal. Pues tienes unos cupones de 3% que vas a recibir todos los años durante 10 años si aguantas la inversión hasta el final del mejor emisor de deuda del mundo. Me parece una inversión que es razonable. Suponte que te equivocas. Suponte que la inflación no remite. Digo, si la inflación no remite vas a ver tipos de interés en Estados Unidos que no te crees. Dices, vale, ¿qué va a pasar con la bolsa? Digo, se va a hundir. Pero no se va a hundir un 30%, se va a hundir un 50% o un 60%. Y se va a llevar por delante todo. Dice, luego habrá una gran oportunidad. Digo, estoy de acuerdo. Y creo que cuando baje un 50 hay que comprar bolsa y cerrar los ojos, que no va a apetecer nada comprar, pero hay que comprarla. Porque a medio y largo plazo, cada vez, quitando la crisis del año 29, que ha habido caídas de más de un 50%, han sido las mejores oportunidades de inversión en la bolsa durante los últimos 80 o 90 años. Con lo cual, digo, vale, me puedo equivocar. Y dice, sí, ¿vas a sufrir mucho en el bono? Digo, no, mira, si la inflación no remite, creo que la Fed va a subir tanto los tipos de interés hasta que consiga doblegar la curva de la inflación que va a haber una inversión de la curva de 3 pares de narices. El corto plazo se va a ir para arriba y el largo plazo te va a descontar un escenario económico desastroso. Con lo cual, si inviertes en la parte larga de la curva, creo que vas a sufrir muy poco. Entonces tienes un activo que ajustado por riesgo da una rentabilidad brutal, porque ese 3% del bono no tiene nada que ver con el 3% de la bolsa, ni de los dividendos de compañías que pueden perder un 20, un 30, un 40% en cotización. Con lo cual creo que ajustado por riesgo es la mejor inversión que puedes hacer en este momento. Y hablo de la estadounidense y no hablo de la europea porque me da pánico cualquier crisis periférica que pueda desordenar pues, la situación de la rentabilidad de los bonos pese a toda esta nueva herramienta antifragmentación que saca el BCE. Yo no confío mucho en ello. Digo, prefiero estar en Estados Unidos. ¿Cuál es tu riesgo? Que haga un default de Estados Unidos. Digo, vale, pero si hace un default de Estados Unidos, el problema que tenemos entre manos es mucho más importante que tu propia inversión que hayas hecho con tu dinero. Con lo cual, para mí es una inversión que es muy buena. Y luego está otro tema que no es bursátil, claro, que es pues el tema inmobiliario. ¿De verdad quieres buscar una inversión que a largo plazo te cubra de lo que es la depreciación del dinero fiat, que al final es la inflación vista por el otro lado? Digo, pues invierte en vivienda. ¿Por qué? Porque por mucho que estemos escandalizados de cómo sube el Euribor, lo cierto es que el nivel al cual puedes financiar, y evidentemente era mejor hace 2 años, que fue cuando yo comentaba invertir en vivienda. Digo, hace 2 años podías pedir una hipoteca tipo fijo entre el 1 y el 1,40%. Era un regalo.
De hecho, lo puedes arbitrar. Si lo hiciste y compraste una vivienda tipo fijo con ese nivel, puedes comprarte el bono y arbitras directamente lo que te cuesta la hipoteca fija con lo que sacas al bono. En el mismo plazo, a un bono a 15 años. Creo que son inversiones donde el riesgo que asumes es mínimo, te permite sobrellevar esta pérdida de capacidad adquisitiva, en parte al menos. La vivienda ha subido una barbaridad en el último año y medio, prácticamente a nivel mundial. Te digo, me parecen inversiones mucho más seguras, entre comillas, y mejor estructuradas para luchar contra los grandes problemas de ahora. Uno, que la bolsa no ha hecho suelo. Dos, que cuando la bolsa caiga más probablemente va a arrastrar incluso a compañías que tienen muy buen fundamento detrás. Tres, que si la inflación no remite por lo que sea, prefiero estar en activo real, que es donde creo que voy a proteger mi patrimonio a largo plazo. Y cuatro, si quiero hacer inversiones para rentabilidades pequeñas, me voy al bono. Yo lo estoy estructurando así, no estoy volviéndome loco buscando oportunidades en bolsa cuando creo que probablemente queda todavía otro tanto más de lo que hemos visto, si no incluso más. Entonces, mi experiencia es que sobre el papel, mira, yo recuerdo una conversación con alguien que era un fenómeno en el sector de las telcos en el año 2008 y me acuerdo que me decía, es que Telefónica me sacaba los números y me hacía unos análisis maravillosos, no, porque tal, free cash flow, no sé qué, y decía, que no lo has entendido, que Telefónica no tiene un problema, lo sé, pero es que hay un problema de crédito, que es que no funciona el mercado interbancario. Y me decía, ¿y qué? Digo, pues esto es como no tener un problema de hígado, pero de repente hacerle un torniquete en el cuello a un tío y deja de fluir la sangre. Que el problema no está en el órgano, que el problema está en el sistema. Y efectivamente Telefónica sufrió un calvario, igual que lo sufrieron en 2001 y 2002. Y dices, ¿pero por qué? Y dices, si no tenía un problema fundamental de negocio. Digo, no tenía un problema en 2001. Lo que tenía era una dependencia, un endeudamiento y una serie de cosas que cuando llegó esa especie de nudo corredizo que provocó la crisis, pues desató que compañías que aparentemente no tenían un problema fundamental, pues cayesen en una auténtica barbaridad, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos tener todos los gestores presentes. No puedes aislar una compañía del mercado. Creo que es un error aislarla, porque hay unas sinergias y porque hay unos efectos colaterales. Y el mercado de crédito, en mi opinión, importa mucho más en una crisis que ningún otro mercado. Mucho más que la valoración, mucho más que los resultados empresariales. Y lo vimos en 2008 y lo vimos en 2001 y 2002. Entonces, para mí, ahora mismo, la sensación un poco de desasosiego a la hora de buscar oportunidades concretas en el mercado no es porque no crea que no van a ser grandes apuestas posteriormente, sino porque creo que van a estar supeditadas a grandes sufrimientos cuando llegue la crisis por efectos que no son endógenos, pero sí son del propio sistema. Y eso creo que es casi inevitable. Y el mercado creo que cada vez está tendiendo a generalizar y a correlacionar las cosas más. Y por eso creo que no hemos visto el suelo, que la correlación va a llegar a unos niveles que nos va a dejar sorprendidos, ¿no? Cuando se liquide, porque como habéis dicho vosotros, casi toda la inversión de los últimos años se ha canalizado a ETFs. Gente que no busca valores, gente que no está haciendo stock picking. Y la salida va a ser global. Cuando llegue, va a ser global y no van a mirar qué es lo que venden. Por eso no creo que vaya a haber mucho donde refugiarse. Luego, a la larga, habrá grandísimas oportunidades, pero no creo que vaya a haber mucho refugio en un primer golpe. Te quería preguntar, porque además nos ha llegado antes un superchat y creo que encaja bastante bien aquí. Bueno, ahí te preguntan por el análisis técnico, si crees que tiene alguna utilidad, si no la tiene. Pero bueno, yo quería mezclar esta pregunta sobre la utilidad que le ves al análisis técnico con ¿hasta qué punto te estás colocando ahora mismo una gorra de trader en lugar de una gorra de inversión de valor a largo plazo, que es la que creo que lleva Edgar? Edgar no está mirando si en los 2 próximos meses las empresas en las que invierte pueden caer un 50%, sino si luego van a multiplicar por 10. Entonces, ¿hasta qué punto estás intentando entrar en las empresas en el punto más bajo del ciclo y esperando a ese punto más bajo del ciclo? O si también estás teniendo en cuenta ese potencial de revalorización a largo. Es buena pregunta. Yo creo que yo no intento buscar el suelo de mercado. Lo que sí intento es que cuando entras al mercado tengas un poco la sensación de que el precio al que pagas por entrar, y hablo de precio no de precio fundamental, hablo de precio en el sentido más global, ¿no? Es decir, se ha producido una liquidación, ha habido una salida neta en los mercados. Hemos visto esa explosión de volatilidad que te dice que ya se ha visto
o estamos viendo lo peor. Lo peor puede ser que quede otro 20, pero al menos tienes la sensación de, bueno, lo gordo ya lo hemos tenido, ¿no? Y a partir de ahí yo no pretendo capturar el mínimo. Creo que nadie puede capturar el mínimo de mercado. Simplemente dices, bueno, creo que en este momento ya me compensa asumir el riesgo de posicionarme con vistas a largo plazo, ¿no? Y cuando yo compro inmobiliario, cuando invierto en el bono, me lo planteo a años vista, no me lo planteo de trading, no me planteo a 2-3 meses vista para nada. Con lo cual, simplemente pienso, para mí no se han presentado las condiciones necesarias como para sentirme cómodo buscando inversiones concretas, porque creo que no hemos visto esa capitulación que va a arrasar con todo, simplemente. Luego a lo mejor llamo a Edgar y le digo, Edgar, cuando bajes un 30% más, le digo, dime otra vez los nombres, te lo digo en serio, dime otra vez los nombres de esas petroleras que yo no tengo ni idea, que a lo mejor me interesa. Pero para mí el primer filtro está en... creo que no ha llegado el momento de ser tan fino. Si tienes que invertir, lo entiendo perfectamente. Yo tenía un fondo de $500 millones y te aseguro que tenía que hacer lo que tú estás haciendo y no es fácil. Y es siempre tener una cartera. Y para tener una cartera tienes que buscar lo menos malo incluso cuando crees que va a caer, ¿vale? Pero sí ahora tengo la postura de que no soy gestor, ¿no? No soy gestor activo de un patrimonio de terceros. Entonces me puedo permitir el lujo, como gestiono para mi patrimonio, me puedo permitir el lujo de decir, no ha llegado el momento. ¿Para qué voy a buscar oportunidades? Es que no creo que haya llegado el momento. Entonces, prefiero estar, pues como os he dicho, en renta fija en Estados Unidos, prefiero estar con un poco de cartera en el oro, prefiero estar en inmobiliario y decir, bueno, ya surgirá la oportunidad. Y yo creo que además las crisis son las mejores oportunidades de inversión a largo plazo que hay jamás, con lo cual esta va a representar una oportunidad idílica para los próximos 10 años. Pero claro, no hay que meterse demasiado pronto, en mi opinión. ¿Algo más que bueno, quieras? Por mi parte, yo sabré hacer poco o mucho. Lo que sí que tengo claro es que hacer market timing no sé hacerlo. O sea, yo no sé cuándo va a ser el momento de invertir y cuándo no. Y entonces yo lo que hago es mirar lo que las empresas pueden generar de caja, sea el escenario que sea, ¿no? Y entonces decides si entrar o no. Cuando en abril estaba con un 40% de liquidez, ahora estoy 100% invertido, incluso con algo de apalancamiento a través de opciones. Y las oportunidades pueden estar o no en nombres individuales. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que es lo que difiere un poco con Pablo, que Pablo tiene otra visión que es igualmente válida, que cada uno, su mentalidad, ¿no? Su forma de entender el mundo te lleva a hacer una cosa u otra. Yo invertir a bonos que me dan el 3% cuando puedo invertir en empresas que me dan un 20% de rentabilidad por dividendo, que las hay, pues no va conmigo, ¿no? Porque yo estoy dispuesto a correr el riesgo y los partícipes que están conmigo también, porque saben que, bueno, si el fondo cae un 50% no es una desgracia, sino una oportunidad de invertir más, ¿no? Y es otra mentalidad, ¿no? Dentro, para mí en la bolsa tiene para todos los gustos, tiene perfiles mucho más conservadores, tiene perfiles mucho más agresivos, tiene perfiles que buscan una rentabilidad controlada por riesgo. Hay otros perfiles, que es en mi caso, que a mí no me importa correr el riesgo entendido como volatilidad. A mí tener volatilidad no me importa, yo me preocupo solo del riesgo. Es decir, si la economía se va al garete, ¿qué puede pasar a estas empresas? ¿Pueden sobrevivir? ¿Tienen balances robustos? Sí, pues entonces que la economía, si se va al garete, no se van a ir todas las empresas al garete, se van a ir aquellas que no puedan soportarlo y aquellas que sí que lo han soportado, en el nuevo ciclo salen más fuertes, ¿no? Y son las que a largo plazo tienen rendimientos positivos. Yo estoy más por la parte de invertir como Warren Buffett. Exacto. Sí, es lo que iba a comentar, que quizá la discrepancia sea un poco la tolerancia a la volatilidad en el corto plazo que tengáis, ¿no? Es decir, si puede caer un 50, Pablo creo que no invertiría. Edgar, pues le da igual si está convencido de que, como decía, va a multiplicar por 10. Bueno, ya superamos la hora de tertulia. Se han quedado muchísimos temas sin tocar, porque hemos dicho vamos a tocar bolsa, renta fija, materias primas, criptoactivos, y al final hemos hablado de bolsa y quizá se hayan quedado algunas cosas en el tintero, pero no querría terminar, porque han llegado 4 superchats y, bueno, por deferencia a los que los han enviado, sí querría plantear estas preguntas, pero dado que es tarde, tratemos de contestarlas de la manera más abreviada posible. La primera es de Joan Abad. ¿Perderá el dólar el dominio debido a las sanciones? ¿Cuál es la alternativa, no? Yo siempre digo lo mismo. El dólar a lo mejor no es el mejor, pero es el tuerto en el mundo de los ciegos. El problema es que vas a hacerlo. ¿Vas a sustituir el dólar con qué? ¿Con euro, con libra, con yenes, con yuanes?
Es que no hay mucha alternativa. Yo creo que ahí es donde está el gran papel que soporta el dólar, es que las demás divisas tienen menos entidad o menos credibilidad que el dólar, ¿no? Y por eso yo no creo que vayan a sustituirlo fácilmente. Y yo pienso exactamente igual. Borja PM, ¿pensáis que DCA en indexados a largo plazo para no expertos es opción válida para ahorro o vamos a sufrir? ¿Cómo veis parte de inversión en Bitcoin? A mí me gusta siempre y cuando pueda soportar un 100% de stop, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? No sabemos que es un activo muy nuevo. Bitcoin lleva con nosotros 10 años y es el más antiguo de las criptos. Con lo cual, cuando te planteas este tipo de inversiones, sabiendo que ha tenido correcciones del 84, 85 y 93% en los últimos 10 años, tienes que partir con un stop de un 100%. Dices, bueno, si me sale mal lo pierdo todo. Yo no creo, yo tengo Bitcoin, ¿no? Y yo no creo que vaya a desaparecer. Y luego sabes que cuando se revaloriza, ha tenido subidas del 14.000, del 50.000, del 2.000%, con lo cual, pues aplicando un poco ese criterio que decía Edgar, si puedes aguantar el riesgo y tienes confianza en el fundamento que hay detrás, ¿no? Y que esto ya lo debatíamos el otro día cuando tuvimos la tertulia en Binance, ¿no? Que hablábamos de huir un poco del entorno fiat y tal. Y dices, bueno, si eso es lo que te lleva a invertir a largo plazo, digo, yo creo que es una inversión que con un stop del 100% tiene mucho sentido a largo plazo. No quiere decir que no puedas ver Bitcoin a 10.000, ¿no? Pero yo soy de los que creo que una pequeña parte de las criptomonedas que hay en el mundo tendrán un futuro muy brillante, ¿no? Y probablemente Bitcoin, por antigüedad y porque ha demostrado lo que ha demostrado y por cuánto capitaliza, pues sería probablemente el sitio donde yo me sentiría más cómodo diciendo, pues de haber alguna que va a prosperar en el tiempo, supongo que Bitcoin va a ser una de esas. Uh-huh. ¿Y de los DCA algo que comentar? Yo me parece, si me permites, contesto yo a esto y después que Pablo que añada. Yo creo que es la mejor forma de invertir para aquel que no tenga ni las ganas ni el tiempo de estudiar lo que es de verdad invertir en bolsa, ¿no? Porque en bolsa no es un casino, sino la bolsa está hecho de empresas y tienes que conocer la empresa. Entonces, si no tienes tiempo de eso, yo creo que la forma en que funcionan los índices, es decir, que los índices llegan solo a las empresas más grandes y las empresas más grandes son las empresas mejores y que cuando una empresa se hace más pequeña la expulsan del índice, entonces el índice es alcista por naturaleza. Entonces, si haces DCA, que para los que no sepan lo que es que tú vas invirtiendo continuamente y si caen los índices tú sigues invirtiendo y eso te reduce el precio medio al que has entrado, pues es una buena alternativa. Yo creo que es, de hecho, la mejor alternativa para aquellos que ni tengan tiempo ni ganas de intentar entender lo que es la bolsa de verdad. Sí, yo añadiría una cosa muy breve y es, en mi opinión, como dice Edgar, la bolsa, por mucho que hablamos del índice pasivo, la propia composición por capitalización bursátil es una gestión activa en sí misma y, de hecho, si miras cuántas empresas hay en el S&P 500 a día de hoy, de las que había hace 50 años, descubres que ha habido una limpieza estratosférica, ¿no? Es decir, no parece el mismo índice. Pero luego hay otro factor, ¿no? Y es cuando hablamos del DCA, cuando hablas de, si yo se lo digo a mis hijos de 20 y tantos, probablemente les diría lo mismo que acaba de decir Edgar. Si se lo digo a mi padre que tiene 90, no le diría eso. No, claro. Es decir, para alguien que tiene una vida, pues, su largo plazo es relativamente limitado y además ya no tiene una generación de ingresos recurrente, sino que está estabilizado con unos ingresos más o menos estables, creo que la gestión del patrimonio que tienes cuando has estado invirtiendo durante toda tu vida en bolsa tiene que ser muy distinto, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo para alguien de 85 o 90 años sufrir una corrección de un 50% que puede tardar, a lo mejor, otros 7 u 8 años en recuperarse al nivel que estaba, ¿no? Entonces, creo que hay que distinguir un poco el individuo al cual le diriges esa respuesta y para la gente joven me parece muy válida, pero para la gente que ya está jubilada, por ejemplo, creo que hay que mirar las cosas con otros ojos. Sí, no, hombre, totalmente claro que hay que mirar el perfil y las necesidades que tiene el inversor a la hora de invertir, ¿no? Boliceli, ¿creéis que la libra seguirá el mismo comportamiento que el euro y tocará la paridad con el dólar o el mercado siempre ve fuerte a la libra? Gracias a los tres. Bueno, ahí tienes el circo que hay político en Reino Unido, ¿no? Desde el Brexit parece que no han parado. Ahora con la salida de Boris Johnson, pues depende. Sunak tiene una visión que si le dejan hacer, pues parece que está dispuesto a cargarse la economía británica con tal de reducir la inflación y probablemente eso pues tenga connotaciones muy negativas para la libra en el corto plazo, ¿no? Y Truss pues es un poquito distinto.
Yo creo que va a depender mucho de las políticas que se implementen, pero lo que sí parece bastante razonable es que en la relación de la libra o del euro con el dólar casi manda más el dólar que los otros pares, ¿no? Por lo cual no me extrañaría que sigan sendas parecidas. Yo no hablaría de la paridad en la libra, ¿no? Pero te puedes encontrar con movimientos hacia cotas de 1,14, 1,15, yo creo que sin ningún problema. Sí, bueno, la libra ha ido perdiendo también valor con respecto al dólar. Yo creo que se va a mantener. Pero paridades, libra, para hablar de paridad en la libra es que no digo que no pueda llegar a pasar, pero es un escenario bastante extraño, ¿no? Y terminamos con Graco. ¿Cuál creéis que será el comportamiento de las economías sudamericanas en este segundo semestre debido a su exposición al dólar y exportación de minerales? Aunque esto es más de macro, pero bueno. Yo creo que tiene una situación muy complicada, ¿no? Porque no hay que olvidar que además a nivel político y a nivel social están viviendo una auténtica revolución, ¿no? Y cada vez hay más países en el cono sur que están viviendo un levantamiento social, ¿no? Y políticas que probablemente no son las mejores para el desarrollo económico de la región. Yo creo que cuando hablas de si de verdad el escenario final que se desarrolla es una fuerte desaceleración con riesgo de recesión, las materias primas, en mi opinión, van a tender a perder precio. Estamos viendo el desplome, por ejemplo, del cobre recientemente, ¿no? Y de otros que han ocurrido ya. Lo cual no les va a beneficiar, pero luego no hay que olvidar que encima hay un endeudamiento relativamente alto denominado en dólares, ¿no? Y, por ejemplo, pues el peso chileno, yo viajaba mucho a Chile antes y era la Suiza europea, ¿no? Era un poco como el ejemplo, ¿no? Y fíjate, pues en cuestión de 3 años la situación que tienen y hace poco ha intervenido el Banco Central de Chile para controlar la depreciación del peso chileno porque estaba marcando nuevos máximos históricos y la situación se había complicado muchísimo, ¿no? Y bueno, pues la región ya experimenta problemas en muchos países, con lo cual yo creo que esta crisis no les va a sentar bien, no es un área de refugio en mi opinión. A largo plazo me parece que tienen mucho que ganar, precisamente por esa población con una gente joven, ¿no? en el estrato bajo, que es un argumento muy bueno de crecimiento futuro, pero yo creo que no están muy bien posicionadas para pasar por esta crisis. Creo que van a sufrir y con un dólar fuerte les va a hacer daño. Sí, bueno, la ventaja que tienen es que algunas de ellas son exportadoras de materias primas y si bien es cierto que muchas materias primas han sufrido corrección, siguen estando por la media, por encima de la media histórica. Entonces van a tener ventajas en su balanza comercial, pero el fortalecimiento del dólar, como dice Pablo, les puede afectar mucho y más teniendo la situación geopolítica que tienen algunos países como por ejemplo Colombia, que acaba de cambiar de gobierno y lo que hay ahora pues es bastante peligroso, ¿no? La situación no es de las mejores ahora mismo en Sudamérica. Muy bien, pues hasta aquí llegamos, 1:30, hemos estado pues gran parte de la tertulia en alrededor de 2.500 espectadores en directo permanentemente y bueno, hago muchas tertulias y no siempre se alcanzan estas cifras y cuando se alcanzan, desde luego no es por mí porque yo estoy siempre por aquí, es por los invitados que creo que de manera muy generalizada en el chat ha encantado la tertulia y os felicitan encarecidamente por el conocimiento que sin duda mostráis y lo bien que lo comunicáis. O sea que ahora está diciendo ahora mucha gente que se le ha hecho corto a pesar de haber estado aquí 1:30. Bueno, espero contar con vosotros más adelante porque yo también me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho y además ha sido una tertulia con diversidad de puntos de vista en algunos aspectos cruciales y eso es muy bueno y muy enriquecedor. Lo dicho, muchísimas gracias Pablo Gil, tiene su canal de YouTube, buscadlo para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Edgar. Te llamaré, te prometo que te llamaré para que me recuerdes esos nombres que tengo que comprar cuando la bolsa capitule. No, ahora, que igual que cuando la bolsa capitule, igual ya no... Ya está. No. Es Value Investor para siempre, aunque ya bajado un 30%. Yo ya te pediré los nombres así en petit comité para hacer mis inversiones. Y antes has comentado una cosa, Juan Ramón, muy rápida que no he contestado. Me preguntabas por ahí si el análisis técnico sirve. Bueno, yo era el director del Departamento de Análisis Técnico y Cuantitativo de Banco Santander, entonces, ¿cómo no voy a pensar que vale? Para mí es una herramienta muy buena para intentar, ya sé que es dificilísimo, para intentar detectar esos cambios de sentimiento
y acercarte en la medida de lo posible a esos momentos idóneos de inversión, ¿no? Luego aciertas o fallas, pero para mí es una buena herramienta de timing, ¿no? Mientras que el macro y el fundamental lo que me dice es cómo de desviados estamos de ese punto a partir del cual pues, se puede producir el suelo o el techo. Con lo cual creo que es muy bueno cuando la gente maneja distintas disciplinas y es capaz de coordinarlas o complementarlas unas con otras, porque son complementarias, no son suplementarias. Pues muchísimas gracias, Pablo. A ti, Pablo. Hasta otra, te volveremos a llamar seguro. Ha sido un placer. Un placer para mí también. Y nada, Edgar, también muchísimas gracias. También te volveremos a llamar porque además así también podemos ver cómo han ido evolucionando las recomendaciones que han hecho y lo comparamos, como decías, con el 3% del bono, a ver qué tal. Ha sido un placer y también, claro, volveremos a contar contigo. Muchas gracias, Juan. Nada, nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta entonces.